visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Lili Ramos. Para quien no me conoce, me presento. Mucho gusto. Estamos hoy iniciando una nueva temporada, lo podemos llamar así, de Aquí Conmigo. Rápidamente les comento, bueno, yo he estado en varios medios de comunicación. Empecé en el 19, luego me pasé al 54, luego al 52. Por motivos de salud salí un tiempo del aire, de todo tipo. Luego vino la pandemia, ¿verdad? Que lamentablemente nos afectó a todo el mundo. Pero bueno, para la honra y gloria de Dios, aquí estoy otra vez. Muy feliz, muy contenta, muy realizada y sobre todo muy agradecida con Dios, por supuesto, por ponerme aquí, en este momento, estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio tan bonito de una hora con temas muy, muy importantes. ¿Qué más les puedo decir? Muchísimas gracias a los que están conectados desde ya. Vamos a tener una hora muy, muy enriquecedora y como siempre se los he dicho, bueno, yo soy de la vieja guardia y les aconsejo siempre, en todo tema, que busquen lápiz y papel. En todo tema, porque siempre hay algo muy importante que usted dice, ay, lo hubiera apuntado, ay, ¿cómo dijo? Ay, de igual manera, el programa queda en las redes. Pero de momento, tal vez usted quiere hacer la consulta o quiere apuntar algo. Bueno, vaya, busque lápiz y papel y para que vaya apuntando. Hoy vamos a empezar de una arrancamos con un tema muy importante que nos interesa a todos. En todo momento, todos hemos tenido conflictos, ¿verdad? Familiares, laborales, hasta en la escuela, con los chiquillos, ¿verdad? Entonces, creo que a veces hemos acudido a los lugares tal vez no indicados, se hace ahí como una maraña y usted ve que no aterriza y no aterriza. Les soy honesta, desconocía de esta ley que existe ahora y me interesó mucho y quiero compartirlo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre los centros privados de resolución alterna de conflictos. Y para desarrollar el tema, está aquí conmigo los representantes del Centro Privado de Resolución Alterna de Conflictos, RAC Solutions. Ellos están aquí conmigo, son profesionales y tienen un currículum demasiado extenso, muy bueno, y me siento muy orgullosa que estén aquí conmigo. Entonces voy a cederles la palabra para que ellos se presenten, nos digan
quiénes son, qué hacen y vamos a ir encaminando. Ya sabe, vaya, busque papel y lápiz porque esto está muy interesante. Buenos días, licenciada. Buenos días, Lili. Buenos días, doctor. Buenos días a todas las personas que nos honran con su atención y que nos hacen el favor de estar presentes para que nosotros podamos seguir haciendo lo que nos gusta tanto hacer. Pues bueno, mi nombre para servirles a todas, a todos es Silvia Mata Solano. Mi formación base es como abogada, pero realmente mi formación de corazón es ser mediadora y conciliadora. Trabajo desde hace, perdí la memoria, no sé cuántos años en este tipo de materias. Creo que como desde el 2004, ya 20 años, son años como para olvidarse de cuando empezó uno. Me he desempeñado en una universidad pública durante muchos años también. Tuve que separarme de ese trabajo por motivos muy ajenos a mí, pero bueno, retomamos, dicen que uno vuelve a estar siempre donde fue feliz, y bueno, estamos retomando un importante proyecto. Mi formación base, como les dije, es en Derecho y permitió entonces que pudiéramos aprender sobre la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Los primeros pasos de esta servidora en este tipo de materia fueron más bien en lugares que prestan servicio a comunidades en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque trabajábamos en una sección de la universidad donde se podían prestar estos servicios de manera gratuita. Hoy día y después de mucho tiempo que estamos trabajando en otro tipo de áreas totalmente diferentes, pues bueno, se nos permite empezar a realizarnos en este otro tipo de situaciones y hemos iniciado labores desde hace por lo menos 5 años en la resolución alterna de conflictos, pero en una modalidad privada. Nuestro centro tiene el nombre RAC Solutions. Este centro como tal acaba de empezar. En este mismo momento estamos haciendo prácticamente el doctor Bonilla y yo, a quien pronto con el permiso de Lili le cederemos la palabra, estamos haciendo prácticamente nuestro primer acto formal y presentándonos, pero ambos tenemos, y nuestro equipo de mediadores tiene una gran cantidad de años de gestarse en este montón de materia que, como les digo, es muy enriquecedora y, como decía usted hace un ratito, es una de las mejores opciones. Pues bueno, sin mucho preámbulo, lo que les puedo resumir es lo siguiente. Soy abogada hace más de 10 años, soy mediadora desde el año 2007, casi 20 años ya también. Soy facilitadora de círculos de paz, tengo formación en mediación comunitaria y lo importante, entre muchas otras cosas que quiero trasladarles hoy, es lo siguiente. Nuestro equipo de trabajo quiere ofrecer un servicio de especialidades. Entonces tenemos 3 áreas de trabajo grandemente marcadas y una de ellas es el derecho laboral, otra de ellas es llevar la resolución alterna de conflictos al aula, a una estructura más bien educativa, y la especialidad de otro de nuestros grupos de mediadores es el derecho laboral. De modo tal que no vamos a dejar el centro circunscrito a 3 áreas de trabajo, porque el derecho y el RAC permiten que hagamos infinidad de cosas. Y luego, tal como usted nos dijo, ya hicimos muy bien la tarea, traemos experiencias de procesos perfecto. En los que hemos aplicado la ley. Bueno, yo hablé de primera, pues con mucho respeto, simplemente porque Lili me lo pidió así, pero nos acompaña acá nuestro compañero, el doctor Pedro Bonilla, a quien, pues, por supuesto, usted indique, señorita. Sí, buenos días, don Pedro. Buenos días. Por favor, preséntese. Claro, un gusto saludarles. Muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que están viendo y escuchando la transmisión, para hablar de un tema que es absolutamente apasionante, por supuesto, y que además ha tenido muchísimo auge de manera ya más formal desde hace varias décadas. Como decía Silvia, pues el centro como tal está iniciando. Sin embargo, las experiencias pues nos han dictado que este es un buen camino para insisto, para hacer procesos de mediación, y yo diría que más que procesos de mediación es crear experiencias de transformación en las personas a través de un vehículo tan importante como es la mediación de conflictos. Entonces estaríamos hablando de una experiencia más profunda de mediación, ¿verdad? La mediación es casi, diría yo, desde mi criterio, casi un arte, crear procesos de mediación
y además no solamente con énfasis en llegar a un buen acuerdo entre las partes, sino también crear procesos, insisto, de transformación en las relaciones. Creo yo que esto sería como la esencia principal de la mediación de conflictos. Y bueno, agregando un poco, mi nombre es Pedro Bonilla, trabajo en mediación de conflictos ya desde hace algún tiempo también. Y también hay una cuestión que creo que es muy importante, que, insisto, la mediación de conflictos da para mucho, para trabajar muchas cosas, y parte del énfasis también del centro no solamente, insisto, es crear procesos de mediación, sino también tiene un enfoque educativo también hacia el análisis del conflicto, no solamente mediar el conflicto, sino analizar en su contexto y en sus grandes dimensiones qué es el conflicto, cómo nace, cómo surge, y entender también que el conflicto pues es una cuestión del día a día del ser humano, ¿verdad? Es inherente al ser humano, por lo tanto requiere de una gestión, y para esto por supuesto es importante desarrollar habilidades para la gestión de los conflictos. Entonces, como vemos, son procesos más integrales, y bueno, el centro se ha preocupado por crear todos estos, digamos, matices del tema de la gestión de los conflictos desde su análisis, y que además también es importante hacer o tener una conceptualización muy clara de qué es el conflicto. Por eso hablo también de un proceso educativo, de qué es el conflicto y cómo tiende el conflicto a confundirse con otros constructos como la violencia, como la agresión, ¿verdad? Todo esto también es un proceso de reeducación y reconceptualización del conflicto. Así que bueno, muchas gracias por supuesto a Lili por la invitación, y estamos a la orden. No, para mí es un honor, y quiero comentarles a ustedes que nos están escuchando e incluso que nos están viendo, ¿verdad? Como ya les pasé la invitación desde la comodidad de su casa, en el gimnasio, en su oficina, donde usted quiera que usted esté. Si usted tiene alguna consulta, alguna pregunta, puede hacerlo. Ahorita estamos en Facebook Live, ¿verdad? Y también puede hacerlo al 8940-7786 en este momento. 8940-7786. Más adelante vamos a dar el teléfono de ellos, del Centro Privado de la Resolución Alterna de Conflictos. Bueno, vamos a ver, yo sé que cada uno de ustedes tiene su especialidad, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer la pregunta y quizás cada uno me contesta desde la perspectiva de su especialidad. Por ejemplo, ya sabemos qué se hace en el centro, pero ¿cómo se aplica la resolución alterna de conflictos? En sí, ¿qué es desde la perspectiva suya, licenciada, y de la perspectiva de don Pedro, que él es psicólogo? Muchas gracias, Lili, y bueno, reitero el agradecimiento por darnos la oportunidad de estar aquí. O sea, el corazón rebosa de alegría cuando uno puede hacer este tipo de actividades y poder llevarles a ustedes lo que para nosotros es casi que una línea y una filosofía de vida. Yo voy a empezar a comentarles la parte que es un poco más formal y más técnica, pero es que queremos darle un fundamento legal al trabajo que nosotros realizamos. Voy a interrumpir la licenciada porque aquí lo que vamos a hacer es como una conversación, como tal, ¿verdad? Entonces, de momento, tal vez si usted va ahí sobre la marcha hablando, o don Pedro, y entonces nos hace alguna pregunta, entonces, o incluso yo misma, ¿está bien? ¿Le parece? Perfecto. Eso le da una dinámica bonita a la conversación. Sí. Y quizá no se aburren de escucharnos porque ni Pedro ni yo tenemos preparación en locución, entonces no sabemos si lo estamos trasladando de la mejor manera. Hace unos años. Pero una cosa es hacer las cosas con el corazón y otra cosa ya tener formación en ello. Pues bueno, la parte un poquillo más aburrida me toca a mí, pero ¿qué es lo que hago yo? Explicarles con muchísimo respeto lo siguiente. La resolución alterna de conflictos desde el derecho obviamente tiene un fundamento constitucional y legal. Bueno, además de la Constitución, la ley, tenemos reglamentos que rigen la manera en la que nosotros trabajamos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente.
Todos hemos tenido en algún momento un proceso de tránsito, un pleitillo de una pensión alimentaria, Sí. una situación vecinal y tal y tal y tal. Son infinidad de conflictos, como lo decía mi compañero y colega hace un ratito por acá. ¿Qué sucede entonces? Las personas nos hemos dado cuenta de que la mora judicial es tal que tenemos que esperarnos años Sí. para que una persona, administradora de justicia, un juez o una jueza, pueda darnos resolución a un conflicto. Esa es una de las cosas principales y esto no es una crítica, es una realidad, porque esto lleva a una situación de presupuestos y demás. Entonces la administración pública no puede dotar a los administrados de todo lo que necesitan, aunque el ideal es que sí puedan, pero la realidad presupuestaria hace que esto no sea posible más que en los papelitos. Y las personas al momento de tener conflictos no necesitan papelitos, necesitan soluciones. Qué mejor que aprendan a elaborarlas las mismas personas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tenemos algunas personas profesionales en derecho esta inquietud y empezamos a formarnos en esta materia, en resolución alterna de conflictos, que es una situación que mediante ley y, como les digo, con un respaldo constitucional, permite que las personas pasen a formar parte de procesos en los que identifican su conflicto y a través de personas que se llaman mediadores, mediadoras, conciliadoras, pueden llegar a un proceso de negociación para encontrar una solución a su conflicto. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? Para llegar a un orden, digamos, lógico de lo que pretendo trasladarles desde mi experiencia. En un inicio proliferaron una gran cantidad de casas de justicia que se hacían en convenio entre la administración central y universidades, municipalidades, centros como cívicos, cosas de ese tipo, casas de cultura. Bueno, las casas de justicia se empiezan a enraizar. Pero tienen una situación muy particular. Le ofrecen sus servicios a personas en condición de vulnerabilidad. Entonces, hay otras personas que están dotadas de otros recursos económicos que no pueden recibir estos beneficios. Y entonces empieza a gestarse otra realidad que son los centros de resolución alterna de conflictos privados. Se ofrecen servicios de igual calidad, con igual ética, pero las dinámicas son un poco diferentes. El Centro de Resolución Alterna de Conflictos Privado surge también de los artículos 70, 71 por ahí de nuestra ley de resolución alterna de conflictos, que es la ley número 7727. Una ley que se nos está quedando ya un poquito vieja porque tiene todos los años del mundo, varias modificaciones, y conforme tenemos oportunidad de formarnos en otros lugares, en otros países, nos damos cuenta de que tenemos una gran ley, pero se nos está quedando un poquito viejita. Eso es cierto que es desde el 1998, ¿verdad? Por ahí anda. Sí. Ajá. ¿Y qué tan difícil ha sido para ustedes, licenciada, hacer esto? O sea, que porque estamos hablando de meramente, y como lo dijo usted al principio, no es una crítica, pero es una realidad. Estamos hablando meramente de, como siempre hemos dicho, la burocracia. Entonces, para ustedes, ¿qué tan difícil ha sido dar ese paso que es gigantesco, pronto y preciso, como privados? Sí. En realidad ha sido fácil. Sí. Ha sido fácil, y yo quisiera... dicen que a veces es muy feo echarse flores, pero yo tengo un respeto increíble por las personas mediadoras, y le voy a decir por qué. Nos mueve muchísimo más el deseo de esta cultura de paz que ganancias o que incrementar clientes. Si yo me explico bien, la persona mediadora está al servicio, siempre. Entonces, no ha sido difícil trabajar con uñas, con dientes, echar para adelante diferentes centros. Hay centros que gozan de una clientela de gama súper alta, que se han aliado a bufetes muy reconocidos en el país, como hay centros que tienen una visión un poco más de ONG,
como hay centros que simplemente son un instrumento de trabajo para muchos de nosotros y de nosotras, sí, ¿verdad? Ajá. Entonces hay como una cartilla para que las personas puedan tener acceso a este tipo de lugares, ¿verdad? Okay. Entonces, aunque la ley se ha puesto viejita, esto es una cuestión que no nos ha atado de manos, pero nos ha atrasado un poquitito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la ley RAC empieza a ser muy utilizada, las casas de justicia empiezan a trabajar y los centros de resolución alterna empiezan a proliferar, empieza a suceder todo un fenómeno cultural. Y yo les quiero leer un único tema de la ley de resolución alterna y es la siguiente. Nuestra ley desde ese año que usted menciona, 97-98, Sí. reconoce la paz, la cultura de paz como un derecho para los niños y las niñas en los centros educativos. ¿Qué quiere decir? No es que no sea para los grandes también, Sí. pero lo que yo veo loable de todo esto es que ya la ley lo interpreta como un derecho para las personas menores de edad, que ustedes y yo sabemos que es el semillero y son los que van a llevar la batuta en unos años, ¿verdad? Ajá. Más nosotros cuando ya tenemos 40 y todos los años, ¿verdad? Entonces vienen personas nuevas con una nueva manera de resolver conflictos. Y bueno, lo último que quisiera comentarle con respecto a este tema, porque estoy segura que el doctor va a ampliarnos todo con respecto al manejo del conflicto, no solo con lo que les digo yo, como la parte aburrida, es que además de tener todo este bagaje legal, reglamentario, constitucional, tenemos ya en este momento muchísimas resoluciones de los altos tribunales que reconocen el RAC como una de las mejores opciones, que homologan acuerdos RAC a lo interno de un proceso judicial. Y además de todo, tenemos modificaciones legales tan bonitas y tan buenas como esto. Nuestro nuevo Código Procesal de Familia ya tiene la resolución alterna, la conciliación a lo interno de los tribunales como un requisito previo sí o sí. Primero conciliamos y después vamos al pleito. Y lo ideal sería que después de la conciliación ya no sea necesario ir al pleito judicial, ¿verdad? Es lo que quiero decir, es argot de abogados. Entonces es una de las cosas con las que quería concluir esta primera participación, que tanto familia como laboral están empezando a contemplar ya en sus procesos, incluso judiciales, la resolución alterna de manera previa a los procesos judiciales. Muy bien, me parece excelente. Vamos a ir a un corte así chiquitico y ya venimos con el doctor Pedro y él nos va a dar su punto de vista. Ya casi regresamos, quédese aquí conmigo. Uno de los mitos más frecuentes sobre la donación de órganos y tejidos es que los adultos mayores creen que por su edad no pueden donar. La realidad es que no existe un límite de edad para donar órganos y tejidos. Existen donantes de hasta 90 años a nivel internacional y en el país hemos tenido casos de donantes de hasta 70 años. ¿Has escuchado las frases, el amor no tiene edad, a gato viejo ratón tierno? Ahora sí lo van a hacer hombre. La unión entre una persona adulta y otra menor de edad es una relación impropia. Aún con el consentimiento de la persona menor y su familia es ilegal. Las consecuencias que sufren las niñas, niños y adolescentes son nefastas. Las relaciones impropias son relaciones desiguales y de poder. Aunque las veamos como normales y aceptables, no lo son. Alcemos la voz. Se le insta a toda la población a que se apersonen a los bancos de sangre de los hospitales y también a nuestra sede central al costado sur de la iglesia de Zapote, sin importar el grupo sanguíneo que sea, que se presenten a donar. La población costarricense tiene un alto porcentaje de personas del grupo O. Hemos escuchado en diferentes cuñas publicitarias que se necesita de este grupo, pero para nosotros es muy importante contar con la donación de todos los grupos sanguíneos. Se recuerda que la donación de sangre no es una situación que se hace una vez y fortuitamente o perdida en el tiempo, sino que debe ser una donación continuada durante el tiempo para poder sostener las diferentes cirugías hospitalarias y las urgencias que pueden existir por accidentes de tránsito.
Nuestro horario en el Banco Nacional de Sangre es de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 3:20 de la tarde, viernes de 6 a.m. a 2:20 de la tarde y sábados de 7 de la mañana a 1 p.m. Nuestra dirección es costado sur de la iglesia de Zapote. Estamos viendo este flyer. Quiero comentarles, esto es sobre una ONG que se llama Hogar Fe Viva. Ellos están abriendo una convocatoria para chiquillos, bellos, chiquillos de, ya les digo la edad, bueno, ahí dice, de 6 a 15 años que quieran participar en el coro navideño. Hoy, justamente hoy, es la primera convocatoria en el Hotel Balmoral de 2 a 4 de la tarde. Yo les aconsejo que entren por el lado del parqueo, porque les digo que bueno, yo hablo por mí porque tengo la bendición de ser voluntaria en el área de comunicación. Entonces les aconsejo, entren por el lado del parqueo. Eso sí, si van a llevar sus chiquitos, por favor, papá, mamá, abuelita, tía, con alguien responsable, y le dicen al guarda, entran ahí y le dicen al guarda que van a la actividad de la señora Mari Mairena. Ella es la fundadora. Entonces, bueno, es para ir formando ya el coro navideño de el Hogarcito Fe Viva. Un saludo a doña Mari Mairena, que está conectada también. Y bueno, seguimos entonces hablando de... ahora vamos con don Pedro Bonilla. Él es el psicólogo de RAC Solutions. Don Pedro, bueno, como nos lo comentaba doña Silvia, eso es como el fuerte suyo, ¿verdad? Lo que es ya la parte meramente RAC. Explíquenos, cuéntenos cómo funciona, ya desde su punto de vista. Claro. Bueno, bajo este marco legal y constitutivo que explicaba Silvia de manera bastante clara y bastante profunda anteriormente, pues ahora sí viene la gestión propiamente de los procesos de mediación. Encontramos pues mediación, por supuesto, mínimo entre dos personas, puede ser también entre grupos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo acá para que se esté generando un conflicto o que el conflicto pueda tener posibilidad de escalar? Les decía anteriormente que sí que es importante entender que el conflicto es un elemento, es un constructo que está constantemente en la vida de las personas, en el diario a diario, y también aquí quisiera hacer énfasis en algo, y es que no solamente el conflicto se debe analizar hacia la parte interpersonal o intergrupal, sino en un primer nivel de análisis del conflicto. Es también importante entender que el primer conflicto que una persona tiene es con su propia persona. Partiendo de acá, si la persona desarrolla habilidades, que esto es muy posible, entendiendo que las habilidades son elementos que se pueden entrenar, por supuesto, a partir de acá y que la persona pueda reconocer su propio conflicto, ¿verdad? A veces pretendemos entender a otras personas y ni siquiera nos podemos entender a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, partiendo de acá, entendiendo que la persona puede desarrollar estas capacidades, o más bien tiene estas habilidades y las puede convertir en competencias, pues la gestión del conflicto o la resolución del conflicto que se busca va en esta línea, ¿verdad? El enfoque bajo el que nos gusta trabajar es un enfoque transformador. Repito, no solamente el hecho de querer llegar a un acuerdo entre las partes, sino que además el proceso para llegar a ese acuerdo es muy válido. Tenemos dos puntos acá, o dos elementos, dos aspectos que es importante de considerar. El primero tiene que ver con reconocer a la otra persona que está incluida o que está involucrada en el conflicto, reconocer sus anhelos, reconocer sus sueños, reconocer, bueno, una serie de aspectos que pueden estar incidiendo en la generación del conflicto. Y el otro es reconocer la propia valía que tiene la persona dentro de la generación y la gestión del conflicto. Entonces estamos hablando que
Las personas en mayor o menor grado tenemos esta habilidad para gestionar nuestros conflictos. A partir de ahí, empoderarnos y responsabilizarnos del conflicto es una parte que el centro tiene como elemento fundamental, como pilar fundamental. Una vez que estas dos situaciones se han trabajado, la generación de escenarios es muy importante en nuestro concepto. Obviamente entendemos que un mediador o una mediadora es una persona neutral dentro del conflicto. Lo que hace es generar básicamente algunos escenarios para que las personas puedan crearse, y haciendo alusión a un autor chileno de nombre Humberto Maturana, y puedan recrearse también dentro de estos escenarios. Que la persona no solamente descubra cosas en este escenario que se genera, sino que además se descubra ella también y su potencial para resolver o gestionar los conflictos. Bien, partiendo de acá, les decía que es muy importante que la persona se pueda empoderar de cara a su propio conflicto y entender también esto, que también además toca algún punto de concordancia con lo que es un proceso clínico, no tanto como un proceso terapéutico como tal, pero sí que vamos a decir los principios son bastante semejantes, son parecidos. Entendiendo que esto le toca a la persona o a las personas resolverlo o gestionarlo, no le toca al mediador o a la mediadora. Entonces, repito, generar estos espacios para que las personas sean y para que las personas puedan empoderarse de cara a su propio conflicto, para nosotros es muy importante. Don Pedro, y lo interrumpo, me imagino, bueno, eso lo vamos a ver más adelante con algunas experiencias que ellos nos pueden contar, pero ¿cuánto se lleva, o eso es muy relativo, digamos, en cuánto se lleva en que esta persona se empodere, reconozca que hay un conflicto? Todo eso es un proceso. Claro. Sí, esta pregunta es muy interesante. Sí, porque va como de la mano de las experiencias, pero sí me interesa que las personas nos enteremos. Exacto. Le decía que es muy importante porque es también una pregunta que típicamente se hace, repito, cuando una persona lleva un proceso psicológico, ¿verdad?, de tipo terapéutico, que la persona dice, bueno, doctor, pero más o menos ¿cuánto puede durar este proceso? En realidad, uno no sabe cuánto puede durar un proceso, porque esto depende de las personas. Hay personas que tienen una capacidad de análisis, ¿verdad?, mucho más grande o mucho más amplia que otras. Y no lo sabemos. Exactamente. Por Sí. eso es que es importante. No lo sabemos porque puede ser que no lo hayamos trabajado. Exactamente. Entonces, repito, en esta línea que usted menciona, generar estos espacios para que las personas se descubran y se empoderen frente a su propio conflicto es muy importante. Hay muchas capacidades que están ahí, digamos, como de manera adormecidas, que cuando se crean estos espacios empiezan a surgir. La capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, lo que en psicología o en clínica principalmente se llama el insight, es este momento en que la persona dice, ah, claro, este es el problema que me está a mí, o esta es la situación que me está generando a mí un conflicto. Qué bonito, qué interesante, porque es muy interesante. Yo creo que aquí es donde se entrelaza ambas profesiones, porque yo nunca he estado en un tribunal hasta la fecha. En mis 54 años nunca he estado en un tribunal, pero yo me imagino que lo que usted hace junto con lo que hace la licenciada Solano, ahí es donde se termina el asunto, como dice uno, porque en un tribunal, si no hemos sacado, si no hemos aceptado, si no hemos reconocido que tenemos un conflicto y que tenemos habilidades para, de la mano de los profesionales, resolverlo, eso va a seguir y eso va a seguir más de esta forma. Vean qué interesante. Ahí se termina. Por eso ellos son mediadores, por eso ellos son profesionales. Voy a tomar un segundo para saludar a quienes nos están escribiendo por medio del Facebook Live. El señor Gutka dice, bueno, apoyando este proyecto, no hay que perderse el programa. Veremos muchos temas interesantes como el de hoy, importante en distintas áreas. Muchas gracias, señor Gutka. Andy Torres, ahí lo tenemos en controles. Muchas gracias, don Andy. Don Manny Ramírez dice, excelente, esperamos más temas, éxitos. Muchas gracias, don Manny. Recuerde que usted puede hacer la consulta aquí mismo en Facebook Live o al WhatsApp 8940-7786, o bien
como les dije al principio, espero que tengan ahí su lápiz, su papel, apúntense por favor el teléfono de ellos. Ellos son un centro privado de resolución alterna de conflictos. Vea todo lo que uno puede resolver con estos centros. Es un todo. No es que va a ir a buscar un psicólogo por allá para que le ayude para poder empezar un proceso. No, usted con ellos puede desde cero y salir airioso. 4001-5431. 4001-5431 es el teléfono de ellos, del Centro Privado de Resolución Alterna de Conflictos, RAC Solutions. Son ellos los que están hoy aquí conmigo. Ahí les dejo, entonces ustedes pueden hacer la consulta, siéntanse libres, escribir al WhatsApp o por acá mismo. Lo interrumpí, doctor. No se preocupe. ¿Algo que agregar? Sí, nada más entender esto, que antes de llegar a un estrado judicial las personas tienen las capacidades para poder resolver sus propios conflictos. Y aquí toca también algún punto muy interesante que tiene que ver no solamente con lo que la persona está pensando, las personas estamos pensando, sino que muchos de estos conflictos se generan a partir de lo que estamos experimentando en la dimensión emocional, ¿verdad? Hemos tenido algunas experiencias de tipo conflictivas que nace justamente en la dimensión emocional. Cuando las personas estamos, por decirlo de alguna manera, inundadas o tenemos lo que se puede llamar un subidón emocional, nuestra capacidad de analizar y nuestra capacidad de reflexión queda disminuida. Y aquí es donde se genera mucho conflicto. Cuando vamos a decir, dos personas involucradas en un conflicto pueden gestionar sus emociones y pueden aumentar su capacidad de análisis, incluso muchas veces ha resultado risible cuando las personas dicen, ay, ¿cómo yo podía estar en esto, verdad? Y no lo estaba viendo. Bueno, porque justamente cuando pueden encontrar este equilibrio entre la parte cognitiva y la parte emocional, el conflicto o la gestión del conflicto se hace mucho más fácil. Por eso es que hay una vía, hay varias vías obviamente, pero una de estas vías es esto: empoderemos a las personas, provoquemos o ayudemos, creemos escenarios para que las personas puedan gestionar y buscar este equilibrio. Repito, no es solamente llegar a un acuerdo, sino que todo el proceso que se desarrolla para llegar a este acuerdo es muy válido y es lo que hace que las personas puedan restablecer sus relaciones. Me están preguntando qué requisitos hay para ser mediador o conciliador. Esto se lo paso a la licenciada. Es muy interesante y agradecemos mucho la pregunta por lo siguiente. Para ser mediador, el requisito es querer ser mediador o mediadora. No tenemos una formación base, no tenemos un nivel de escolaridad establecido, no tenemos experiencia. Me explico. La persona que se quiera formar en esto, lo que debe tener sí son muchas ganas, porque hay que aprender de todo. Y voy a comentarles lo siguiente. Es ideal una persona indígena para que pueda ayudar a personas indígenas a mediar sus conflictos. Dicho sea de paso, todas las palabras bonitas que aprendo con el doctor las voy a usar ahorita, y es esta. Nuestras poblaciones indígenas de manera primigenia resuelven todos sus asuntos a través de la resolución alterna de conflictos. Los círculos de paz en realidad parecen como un grupo de personas en torno a una hoguera resolviendo sus situaciones, como se ve en nuestras películas, que bueno, está un poco tergiversada esa realidad, pero sí, el grupo de personas de esta, no sé, hablemoslo de verdad como en una película, una tribu sentada alrededor de un fogón arreglando sus situaciones. La gente se ve, la gente se mira, la gente se reconoce y la gente se empodera de su conflicto y lo soluciona. Entonces, ¿por qué hice esta nota en este momento? Porque no necesitamos ser o abogados o psicólogos o tal o cual para ser mediadores, pero necesitamos aprender de muchas cosas. Por supuesto. Hace un momentito, cuando usted le hizo la consulta a Pedro le dijo a usted, depende.
Y a mí me hizo gracia pensar algo. Siempre bromean con los abogados cuando llegan y le hacen una consulta a uno. Y uno lo primero que dice es, depende. ¿Verdad? Entonces vean que se empieza a hacer una amalgama interesante entre esta transdisciplinariedad, que es la forma en la que nosotros ofrecemos nuestros servicios, ¿verdad? Luego hay abogados y abogadas que empiezan a aprender un montón de cosas de manejo de emociones, de ver a la otra persona, de escucha activa y más. Pero yo necesito también comentarles que la formación académica de las personas que queremos prestarles nuestros servicios de resolución alterna de conflictos en el Centro RAP Solutions es muy elevada y no me pongo de primera, me pongo de última al lado de mis compañeros y compañeras. El doctor Bonilla, aquí presente con muchísima humildad, no nos indica que hace muy poquito acaba de obtener su doctorado por la Universidad de Barcelona y su especialidad es exactamente esa. Él es una persona que es psicólogo, pero también el manejo del conflicto en el aula ha sido su área de expertise, hasta donde me atrevo a decirlo, porque no es mi materia, ¿verdad? Tenemos compañeros y compañeras que se han especializado en resolución alterna de conflictos en materia laboral, y esta servidora viene llegando también de Salamanca, de hacer un pequeño curso de especialización en métodos de resolución alterna de conflictos. Hemos traído un bagaje cultural muy diferente, hemos aprendido cosas muy actualizadas y bueno, estamos creciendo todos los días. Entonces, requisitos no hay. Ganas de aprender, hay muchas. ¿Ustedes dan como algún tipo de capacitación, talleres? Sí. Qué interesante. Sí. Tal vez nos hablas de eso. Muchas gracias por permitirnos. Sí. Y Doc, si me permite, voy a iniciar yo. Adelante, claro. Para que usted me haga el favor y nos lo complete en lo que a usted le toca. El Centro RAP Solutions no se va a dedicar únicamente a prestar servicios de mediación y conciliación en procesos de familia, laborales, de tránsito, vecinales, de pensiones alimentarias, no. Queremos empezar a formar una generación de mediadores de nosotros. Lindo, entonces nuestro curso, muchas gracias, nuestro curso va a tener el aporte de esta servidora, de nuestro especialista en derecho laboral, de nuestro especialista en psicología, porque queremos darle una visión totalmente transdisciplinaria. Entonces queremos formar personas para que sean mediadores y trabajen con nosotros con la manera y con la filosofía en la que nos gusta trabajar a nosotros. No sabemos si será la mejor, pero estamos trabajando en que sea la mejor todos los días. Entonces es uno de nuestros proyectos a muy corto plazo. Nuestro curso está casi listo, pero hay que pasar por etapas muy importantes de algo que yo no les he comentado y voy a echar para atrás. La Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos es una de las dependencias del Ministerio de Justicia y Paz. Entonces esto es privado, pero absolutamente fiscalizado a cada momento y hasta de manera sorpresa, ¿verdad? Entonces necesitamos tener muchos protocolos, muchos requisitos. Los centros cuentan con espacio físico muy particular para personas con una discapacidad física, por ejemplo, y una gran novedad de nuestro curso es que estamos pretendiendo formar a nuestros mediadores en mediaciones virtuales. La pandemia, que para muchos fue algo muy terrible, y me refiero en este aspecto, ¿verdad? Aparte de todo el dolor mundial que esto provocó, para muchas personas fue una oportunidad de desarrollar otra manera de comunicarnos. Es como ahora, aquí tenemos el Facebook, ahí tenemos la compu, ahí tenemos el teléfono, y esto es impresionante, ¿verdad? La cantidad de cosas que a mí me fluyen. Me tocó actualizar. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno de mis compañeros y yo en este momento estamos elaborando el protocolo para las mediaciones virtuales. Entonces, ya no tiene usted que ir al centro. Entonces, uno puede estar en aquella frontera y el otro en aquella playa, dichoso si está en la playa, y podemos hacer la mediación a través de métodos virtuales. Y eso es parte de lo que queremos ingresar en nuestro curso de formación. Entonces, no es solo la transdisciplinariedad, como les explicaba, o como pues quisiera darles la idea de atender un abogado, una psicóloga, un psicólogo, una abogada, sino formar a las personas para que puedan también hacer uso de estos medios tecnológicos. Y de manera presencial, ¿ustedes están en? Tenemos
una oficina base en este momento. Recibimos recién nuestra fiscalización y nuestro visto bueno para nuestras instalaciones en Santo Domingo de Heredia. Es el único centro RAC en Santo Domingo de Heredia, pero tenemos también toda la propuesta de ofrecer sucursales. Entonces, nosotros físicamente, curiosamente los tres, somos del área de Cartago, de Tres Ríos específicamente. Entonces también estamos ya armando nuestro centro RAC o en el consultorio del doctor o en la oficina de esta servidora, porque también nos desempeñamos como profesionales independientes, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces queremos abrir las posibilidades para que no solo nuestras oficinas, digamos matrices, ¿verdad? Sí, no sé cómo decirlo exactamente, Sí, sí. sino las sucursales que estamos pretendiendo hacer en otros lados. Amén. Pero se están gestando, se están gestando muchos proyectos y estamos encontrando un grupo de profesionales, todos viejones ya, ¿verdad? Con canitas, que estamos empezando a trabajar en conjunto. Perfecto. Entonces, lo nuevo es la unión, pero la experiencia, curiosamente, cada quien la ha ido forjando de manera independiente. Excelente. Ahora encontramos cómo amasar todo eso. Excelente. Vean, chiquillos, el tiempo sí como que va volando. Es ingrato. Sí, es ingrato. Necesito su participación en este tema y sí quiero que tal vez nos den ahí como un par de experiencias Claro. como para más adelante. Entonces, deme su participación. Vamos a un corte y después venimos con las experiencias. Adelante. Claro. Sí, bueno, este asunto también de la conformación del centro, pues también es importante, les decía anteriormente, que tiene un énfasis educativo, no solamente de generación de procesos, sino también de ir, yo no diría enseñando, sino más bien construyendo en colaboración con las personas que se acerquen al centro, ir construyendo, porque también aquí hay un principio básico y es que esto se convierte en un diálogo de saberes, no solamente que las personas que trabajamos en el centro sabemos todo, sino que también hay un saber de parte de la persona que se acerca. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para crear este diálogo de saberes y construir nuevos conocimientos incluso, ¿verdad? Ajá. Esto es muy importante también. A ver, la resolución de conflictos, insisto, pues tiene ya mucha formalidad desde hace mucho tiempo, como explicaba la licenciada, tiene mucha formalidad, que esto es muy importante. Sin embargo, la esencia de la mediación ha sido ancestral. Y aquí se involucran y se deben de considerar muchos aspectos. La mediación de conflictos es multifactorial, ¿verdad? Temas de crianza, cómo nos criamos, cómo aprendemos o cómo aprendimos a resolver conflictos desde nuestro hogar. La licenciada tocaba un tema que es muy interesante, que es la cosmovisión, la contextualización para resolver un conflicto. No es lo mismo la forma en la que una persona puede aprender, vamos a decir, en el gran área metropolitana, que como aprendió, por ejemplo, en nuestras regiones autóctonas, ¿verdad? Entiendo. O, por ejemplo, en las regiones costeras, etcétera, etcétera. El nivel, pues, educativo tiene una incidencia importante también y una serie de cosas más que habría que considerar. Entonces, no solamente, como decía Silvia, tenemos un enfoque hacia la creación de procesos, sino también un enfoque educativo. Listo. Vamos a ir a un corte chiquitico y ya casi regresamos. Quédese aquí conmigo. Bueno, continuamos aquí conmigo. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado participando en Facebook Live y también por WhatsApp. Me interesa mucho, ya que estamos aquí en la conversa, me interesa mucho conocer tal vez una experiencia de cada uno, porque el tiempo se nos va volando, pero sí me interesa mucho. A ver, señorita. Empiezo yo. Sí. Me gané la rifa. Hay dos cosas que traíamos, como les bromeaba, la tarea ya hecha. Una de ellas tiene mucho significado para mí, por tanto que me gustan los animales. Esta situación sucedió hace por lo menos
7 años. ¿Hace cuánto era? 2016. Hace Por ahí. 7 años, sí. 7 años, sí. Llegaron 2 personas al lugar donde yo trabajaba en ese momento a hacer un arreglo. Este señor es adiestrador, ¿sí? ¿Sí? Como De entrenador, perros, sí, de perros, sí. sí, gracias. Y tiene un pastor alemán enorme. Y por algún motivo que no comprendemos, ese día el perro se portó muy mal, se salió Dios. y mordió un perro más chiquitito. Hace aquel montón de años no existía toda esta cultura y toda esta sensibilización que tenemos por el dolor de los seres vivos que no son humanos, ¿verdad? Y bueno, ante un tribunal hubiera sido algo menor, pero ante la situación profesional de este señor cuyo trabajo es amaestrar perros, que se le salga el perro y agreda a otro animalito, es una cosa muy seria. Sí, claro. Lo que sucede es que tal vez esto no se puede cuantificar y tal vez un juez va a decir, un perro, tal vez, no necesariamente, pero aquellos años pudo haber sucedido. Bueno, ¿qué logramos? Llegaron los 2 dueños de los 2 perritos, se lograron poner de acuerdo y se lograron resarcir los daños. Genial. El señor no tuvo problemas en su negocio y el otro señor dueño del perro más chiquitito quedó muy contento. Genial. Pareciera una experiencia muy corta y muy insignificante. Para mí fue muy, muy, muy importante y bueno, quería compartirla con ustedes. Una experiencia rapidísima, don Pedro. Sí. Bueno, esto fue en la consulta privada. Llegan 2 personas, una pareja, que están o aducen que tienen problemáticas en su matrimonio. Bien, pues se hace un primer análisis de la versión de cada persona y no hay en efecto una sintomatología propia, digamos, de una relación, digamos, a punto de destruirse, ¿verdad? Porque llegaron incluso con la intención de llevar un proceso antes de divorciarse, de tipo clínico. Sin embargo, se activan unos criterios diferenciadores y se dice, bueno, no, esto es mejor resolverlo por la parte de la resolución alterna de conflictos y no como una cuestión clínica. Bueno, ya ustedes escucharon. Me hubiese gustado tener más tiempo, pero bueno, ya se nos acabó. Nosotros también. Muchísimas gracias a los Claro. 2 por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí conmigo. Les recuerdo el teléfono de ellos, 4001-5431. Y les adelanto, Dios primero, para el otro sábado va a estar aquí conmigo el señor Esteban Ruiz. Él es psicólogo, es criminólogo y vamos a estar hablando sobre las alertas tempranas para una seguridad ciudadana y también la aportación legal de armas. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes, don Pedro Bonilla, Silvia Solano. Muchas gracias. Rax Solutions, ya lo saben, vean todo lo que se puede arreglar de manera ágil, profesional y rápida. Gracias de verdad y nos vemos el próximo sábado. Recuerde que su cita es de 10 a 11 de la mañana aquí conmigo. Gracias, gracias.